Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos con la 18ª edición de Preguntas y Respuestas del Cosmer. Tal y como funcionan todos los vídeos de esta serie, en lo que a spoilers refiere suelo organizar las preguntas primero sin spoilers, que en el vídeo de hoy no hay ninguna, luego por sagas y finalmente las que tienen spoilers de todo el Cosmer, incluyendo todos los proyectos secretos. Lo que sí que también se mantiene como siempre es que no voy a usar ninguna información de avances, es decir, nada del archivo 5. Como ya he dicho, empezamos directamente con las preguntas con spoilers de Nacidos de la Bruma. La primera es de Danilo Socorro y pregunta si quedan espectros de la bruma en Scadrial. Y la verdad es que yo había asumido que sí, que al igual que los Kolos y los Kandra, simplemente seguían habitando el planeta. Pero buscando un poco, me he encontrado con este párrafo del capítulo 12 de Brazales de Duelo que dice: los científicos aseguraban que los espectros de la bruma ni siquiera habían salido con vida del catacendro. Así que creo que es muy probable que desaparecieran después de la ascensión de Armonía. Pero al final, esta es una información que afirman personajes del libro, no es algo que nos diga el narrador, por lo que tampoco podemos tomarla por 100% segura. Siguiente. Esta me ha parecido bastante curiosa, y es que Alex Turnes pregunta si creo que en la tercera era de Nacidos de la Bruma, los alománticos serán como superhéroes, como celebridades que irán a la tele, firmarán autógrafos y así. Y la verdad es que creo que es una trama por la que podría tirar Brandon, aunque más que como en la Liga de la Justicia o los Vengadores, como dices, me lo imagino algo más tirando al mundo de The Boys. No me refiero a que vayan a ser malos la mayoría, sino que estarán por todas partes haciendo sus vidas, no modo grupo de superhéroes salvando el mundo de una amenaza externa. Lo que, ahora que has mencionado Marvel, un conflicto que creo que podría ser muy interesante sería el que se plantea en la Civil War, donde desde el gobierno de Elendel se proponga una ley que haga que todos los alomantes y feruquimistas tengan que estar registrados, y hay algunos que estén a favor, otros en contra, y esto genera un conflicto. Sigamos, ahora vamos con spoilers del archivo. Impasta 998 pregunta si hay alguna limitación a la distancia o al tiempo que puedes dejar una hoja esquirlada sin estar agarrándola antes de que ésta desaparezca. Lo dice porque había pensado en una especie de ballesta que pudiese disparar tu hoja y luego recuperarla para volver a dispararla y así repetidamente. Por lo que he estado viendo, en ningún momento se nos menciona nada de limitaciones de distancia ni de tiempo, así que imagino que todo va a recaer en el control que tengas tú sobre tu propia hoja y en la fuerza del vínculo con el spread de la espada. En cuanto a tu propuesta, podría ser perfectamente factible, ya que el propio Adolin, en el capítulo 35 de Palabras Radiantes, nos explica que el lanzamiento de hoja es una técnica que realmente existe, es decir, lanzarla contra tu enemigo como si se tratase de una jabalina, y luego, una vez ha impactado o has fallado el lanzamiento, puedes descartarla para volver a invocarla. Al final, si quisieras hacer esta ballesta, la limitación principal serían los 10 latidos de tiempo que necesitarías para volver a invocar la hoja, eso en caso de hojas esquirladas muertas. Y para acabar, vamos ahora con spoilers de todo el Cosmer. Suzy Vila pregunta si un mortal puede tener más de una investidura, que entiendo que se refiere a manifestación de investidura, tipo ser brumoso de Atium y elantrino a la vez. Y la respuesta es que sí. En caso de que un elantrino se tomara una perla del Erasium, se convertiría en Nacido de la Bruma, manteniendo sus poderes de elantrino. Es más, no solo eso, sino que además aparecerían las resonancias. Tendríamos que ver qué ocurre cuando usara los dos poderes a la vez. Además, eso de múltiples manifestaciones de investidura, más allá de en algún personaje especial como Hoyt, es algo que ya hemos visto, concretamente en el Metal Perdido con Shai, quien ya sabíamos que era una falsificadora, y en ese libro descubrimos que también había conseguido convertirse en elantrina. Siguiente, Monfrost tiene varias preguntas. La primera es ¿cuál es la diferencia entre una sombra cognitiva y un retornado? Y la respuesta es que sombra cognitiva es un término paraguas que engloba a los retornados, y también a los heraldos, a los fusionados y así. Para que se entienda mejor, es como si me preguntaras la diferencia entre un caballero radiante y un corredor del viento. La segunda pregunta es por qué Basher, siendo un retornado y por tanto una sombra, puede viajar entre planetas, mientras que los heraldos o Kelsier, que también son sombras, no pueden hacerlo. La verdad es que hasta ahora no hay una respuesta definitiva a esto, pero yo tengo dos posibles explicaciones. La primera sería la naturaleza de las diferentes investiduras.
Es decir, los heraldos se convirtieron en sombras por el juramento, y por lo tanto están atados a la investidura de honor. Kelsier, en cambio, se convirtió por conservación, y por lo tanto está atado por su investidura. Los retornados en su caso fueron convertidos en sombras por dotación, y yo creo que la investidura de esta última no está atada al planeta de Nalthis. Por eso, por ejemplo, hemos visto a gente llevarse alientos de allí, algo que por ejemplo con la luz tormentosa no puede hacerse, no puede sacarse del sistema roshariano. La otra posible explicación, y la que a mí más me gustaría que fuera la real, es que simplemente Basher sabe cómo mover investidura entre planetas, mientras que los heraldos y Kelsier aún lo están investigando pero no lo han descubierto. Recordad que pese a que es cierto que los heraldos son más antiguos que Basher, ya que ellos tendrán como 7000 años de edad o así, y él yo imagino que entre unos 500 y unos 1000, los heraldos han pasado toda su vida luchando y aguantando las torturas de los fusionados, mientras que Basher la ha pasado toda estudiando la investidura. Así que tendría sentido que él tuviera más conocimiento que nadie sobre el tema. Y bueno, llegados aquí, tengo una pregunta muy especial que me hace ilusión responder. Es una pregunta muy estrechamente relacionada con el universo de One Piece, así que si no te interesa puedes dejar el vídeo aquí. Esteban Castillo dice: si los Mugiwaras fueran caballeros radiantes, ¿a qué orden pertenecerían? Y vamos a verlo. Antes de todo, os aviso que hablaré de todos los miembros actuales de la tripulación, así que dependiendo de hasta dónde hayas visto de la serie, podrías comerte un spoiler de One Piece. Empezamos por Luffy, el capitán, quien dado que es el protagonista, y es de quien más conocemos, siento que es más complicado porque hay varias opciones. Estoy entre 3 órdenes, una que me convence un poco menos y las otras 2 que siento que no puedo decidirme entre ellas. La que me convence menos de las 3 es la de los corredores del viento, ya que Luffy nos ha demostrado en varias ocasiones que tiene un sentimiento de protección hacia sus compañeros muy grande. Recordemos que el Gear Second y el Third los desarrolló después de ser derrotado por Aokiji y descubrir que con lo débil que era en aquel entonces, no sería capaz de proteger a sus compañeros. Las siguientes 2 órdenes que más me convencen son, primero, la de los forjadores de vínculos, y me explico por qué. Pese a que esto no es algo que él haga de forma intencional, hemos visto a lo largo de toda la trama de One Piece que Luffy ha ido consiguiendo unir a su causa, aunque fuera solo de forma temporal, a gran parte de la gente a la que ha conocido, incluso gente que desde el principio se nos presentaban como enemigos, siendo el caso más notorio el del Coliseo de Dressrosa o el de Mr. 2, quien llegó a estar dispuesto a dar su vida por él. Respecto a esta habilidad de Luffy, una de las frases que más me gusta es una que dijo Mihawk durante la Gran Guerra. La capacidad de Luffy de convertir a todo el que lo conoce en aliados es la habilidad más peligrosa de todo el océano. Y es por esa capacidad que tiene de forjar fuertes vínculos con todo el mundo que considero que encajaría mucho en la orden de los forjadores de vínculos, valga la redundancia. La otra es la de los escultores de voluntad, una orden cuya filosofía gira alrededor de la libertad, de que cada persona debería ser libre de elegir lo que quiere hacer, y sabemos muy bien que la libertad es una de las razones principales, si no la principal, de que Luffy quiera convertirse en el rey de los piratas, ya que considera que él fue el hombre más libre de todo el océano. Pero además no solo hablamos de la suya propia. Desde que empezó la serie, Luffy se ha encargado de derrotar a innumerables tiranos que oprimían a los pueblos, ya fueran marines como Morgan, jefes de bandas criminales como Crocodile, reyes como Doflamingo o incluso dioses como el caso de Enel. Además tampoco podemos olvidarnos de que Nika, el modelo de fruta de Luffy, era conocido literalmente como el guerrero de la liberación. Vamos con el siguiente, Zoro. La verdad es que lo veo mucho más claro, sería un nominador de lo otro. Una orden cuya filosofía consiste en convertirse en la mejor versión posible de ti mismo. Algo que encaja a la perfección con este personaje, a quien vemos entrenar día sí día también, para ser cada vez mejor y lograr su objetivo de convertirse en el espadachín número 1 del mundo. En cuanto a Nami, sí que lo veo más complicado, la verdad, ya que tanto su personalidad como sus habilidades no acaban de amoldarse bien a ninguna orden. Si tengo que escoger una, siento que nominadora de lo otro le iría bastante bien, no tanto en el sentido de estar obsesionada con la mejora personal como en el caso de Zoro, sino que se nos ha dicho que esta orden también traía mucho a la gente sabia y cuidadosa, a estrategas y organizadores logísticos, algo que siento que encaja muy bien con Nami,
siendo ella quien, en una tripulación con gente tan caótica, aporta el sentido común necesario para que el barco no se hunda, aparte obviamente de todos sus conocimientos de navegación y climatología. Sigamos, Usopp. Este sí que no hay mucho que decir, directamente tejedor de luz, un personaje cuya trama, al igual que la Orden, gira muchísimo alrededor de las mentiras y la verdad, y él, pese a muchas veces mentir, ser capaz de mantener los pies en la tierra y no olvidarte nunca de quién realmente eres. Incluso considero que la escena en la que abandona la tripulación en Water 7 podría ser perfectamente una escena donde Usopp jurara uno de sus ideales como tejedor de luz. El siguiente personaje es Sanji. Con él, siento que toda su trama de infancia le hace encajar mucho con la Orden de los Escultores de Voluntad, la cual, como ya he dicho antes, gira mucho alrededor de la libertad, el poder escoger lo que quieres ser. Algo que, como vimos en sus flashbacks, a él se le negó de pequeño, llegando a ser encarcelado en las mazmorras del castillo por su propio padre. Pese a eso, finalmente vemos que pudo decidir su propio destino de convertirse en un cocinero, y siendo que ahora mismo Sanji se enfrentaría a cualquiera que quisiera obligar a otra persona a ser algo que no quiere ser. Sigamos, el siguiente es Chopper, y tenemos otra vez uno fácil, danzante del filo, ya no solo por lo bien que encaja un doctor en una orden cuyos poderes otorgan grandes habilidades curativas, sino que además también encaja mucho en la filosofía de preocuparse por aquellos que no son escuchados, ya que a Chopper le hemos visto en muchas ocasiones curar no solo a su propia tripulación sino a los demás, como en Zou con los Ming o en Wano con los prisioneros de Udon. Incluso más tarde en Onigashima, llegando a curar hasta enemigos indefensos que estaban siendo víctimas de las armas químicas de Queen, su propio jefe. El siguiente personaje es Nico Robin, y creo que volvemos a tenerlo fácil, vigilante de la verdad. Robin es una persona que básicamente ha dedicado toda su vida a estudiar el siglo vacío, una información que el gobierno mundial se ha encargado de ocultar a todo el mundo, y que ella algún día tiene el objetivo de conocerla y liberarla para que todos los habitantes del planeta de One Piece puedan conocerla. Sigamos con Franky. A él siento que lo que más le encaja es la Orden de los Portadores del Polvo, cuya filosofía gira alrededor del autocontrol. Sacado de la Coppermine, sus juramentos están diseñados para enseñarles que deben controlar su poder destructivo. Aunque sus poderes pueden utilizarse para destruir grandes extensiones de terreno, haciendo artillería, prefieren trabajar de forma más controlada. Y creo que eso es literalmente lo que ocurrió con Franky. De joven, se dedicaba a construir barcos armados sin ningún tipo de control, algo que finalmente acabó costando la detención de su maestro Tom. En cambio, el Franky que conocemos ahora no ha dejado de hacer armas ni gadgets, pero sí que los hace de forma mucho más controlada porque es consciente del peligro que suponen. Sigamos, el siguiente es Brook, y la verdad es que no se me ocurre ninguna orden para él. No sé dónde encajaría la personalidad de hacer chistes sobre ser un esqueleto, la verdad. Lo que más cerca me parece sería tejedor de luz, porque es la orden donde se concentran los artistas. Parafraseando a Senekal, los tejedores de luz son artistas, reconocidos alrededor del mundo por el rechazo a actuar como lo hace la otra gente. Y eso es lo único que más o menos creo que le encaja a Brook, pero aún así, siento que no hay ninguna orden que se la molde bien. Y bueno, para acabar, tenemos a Jinbe, quien creo que sería un custodio de piedra, una orden cuya filosofía gira alrededor de estar ahí siempre que se les necesita, de ser resolutivos y fiables, y que estaba compuesta por gente que ponían el bien común por delante del suyo propio, algo que hemos visto a Jinbe hacer en varias ocasiones, como cuando aceptó el título de Shichibukai con el objetivo de acercar posturas entre humanos y Gyojin y conseguir el sueño de la reina Otohime, o como cuando, tras la muerte de Barba Blanca, quien protegía la isla Gyojin, tomó la decisión de hacerse subordinado de Big Mom para conseguir la protección de la Yonkou para su pueblo. Y bueno, eso es todo por hoy. Si tenéis más preguntas, os invito a que las dejéis en los comentarios. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.